Hola, ¿qué tal? Te saluda el pastor Sergio Chaides y en este momento quisiera que reflexionáramos sobre el reino de Dios. ¿Sabe usted qué es el reino de Dios? ¿Es usted cristiano? ¿Tiene claro qué significa el reino de Dios? Porque muchos predican de puerta en puerta predicando el reino de Dios, haciendo alusión a que será un lugar donde no existirá más hambre, donde no existirá más enfermedades. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tiene alguna fecha el reino de Dios para empezar y terminar? ¿Se limitará únicamente el reino de Dios a un lugar donde efectivamente no exista hambre, no exista más tristeza ni más dolor? ¿Será únicamente eso el reino de Dios? Bueno, Daniel 4:35 nos dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Al hablar del reino de Dios, entendemos que Dios es soberano, que Dios es el que gobierna tanto en los cielos como en la tierra. Eso deja sin limitante que solamente el reino de Dios va a ser un lugar en la tierra. Pero también se habla de la esfera en la que Dios reina. Dios hace su voluntad y su voluntad se respeta y es cumplida. Él es el alfa y el omega. Apocalipsis 1:8 nos recuerda: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Si Él no tiene inicio, si el Señor en su soberanía y en su poder no tiene final, no tiene inicio, el gobierno de Dios o el reino de Dios o la soberanía de Dios no puede iniciar en 1914, no puede iniciar en 1925, no puede iniciar en 1975. Quiero que reflexionemos hoy, precisamente, que en toda la Biblia se nos manifiesta el reino de Dios. La hemos dividido en 7 secciones, la cual la primera nos dice que el reino de Dios se manifestó al hombre, Adán y Eva, en el paraíso. En Génesis 2:15 al 17 se nos dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. En el paraíso, que fue la primera manifestación del reino de Dios, donde se tenía que obedecer lo que Él había ordenado y el hombre iba a poder disfrutar de todo lo que Él había creado, en el momento de que el hombre pecó, desde ese momento Satanás usurpó un lugar en este mundo, por lo cual llegó a ser el príncipe de él y la gloria de ellos. Este pecado entró por Adán, por Eva, Caín, el primer asesinato que fue desterrado y creado ciudades. Lo vemos también con Nimrod creando la torre de Babel para poder dejar un legado. Y aquí vemos la primera vez que el reino de Dios fue rechazado a causa de la desobediencia y a causa del pecado. Hay personas que hoy mismo están rechazando su salvación, están rechazando el reino de Dios, están rechazando las promesas de Dios por elegir al pecado en lugar de una vida afortunada. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y muchos están eligiendo la muerte en lugar de la vida, en lugar del paraíso, como lo hicieron nuestros padres Adán y Eva. Hoy la gente está rechazando el reino de Dios por continuar en pecado. Después de eso, Dios quiso también mostrar su reino, establecer su reino en una teocracia. Después de esa torre de Babel, donde Nimrod quiso dejar un legado, quiso dejar una historia, porque eran poderosos, porque vamos a construir este mundo y el día de mañana nuestros nombres sean recordados. Sin embargo, en medio de esa rebeldía, Dios quiso establecer su reino en una teocracia en el pueblo de Israel. Éxodo 19:5 al 9 nos dice: ahora pues, si viereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mía es la tierra, yo soy el soberano, dijo el Señor, y ustedes serán mi pueblo. Ustedes van a ser esos sacerdotes. El mismo Señor, Dios Todopoderoso, era el juez, el legislador, el rey y salvador. Empezó a ser regido por Moisés, luego por los jueces, luego por sus sucesores. Sin embargo, llega un momento en el que el pueblo rechaza la teocracia, rechaza una vez más el reino de Dios y dejan de lado que sea el mismo Todopoderoso que les reine a través de sus leyes. Y en 1 de Samuel 8:4 al 9 se nos relata lo siguiente. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan ante tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y por querer ser igual a todas las naciones, despreciaron al ungido de Dios, despreciaron al mismo Dios, porque ellos no querían ser gobernados, no querían ser parte de un reino donde Dios sea el que les gobierne. Y quisieron ser como los paganos, quisieron ser como las naciones vecinas, practicando sus idolatrías, sus pecados y sus bajezas. Hay personas que hoy mismo están despreciando el reino de Dios por querer ser como fulanito o como querer ser como menganito, con esa idea errónea de que es mejor el hedonismo que el reino de Dios. Por segunda vez, el reino de Dios es despreciado. En tercera manifestación del reino de Dios es cuando fue anunciado por los profetas. Todos estos reyes hicieron lo mal. Todos estos reyes se alejaron de Dios. Desde Esaú, desde Roboán, Jeroboán, el mismo Salomón, todos los reyes hicieron lo malo. Pero por misericordia, el Señor les anunció un reino glorioso. En 2 de Samuel 7:15 al 16, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti, y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Fue anunciado ese reino glorioso, que ese rey nacería de una virgen, nacería en Belén y sufriría para expiar los pecados de muchos y establecería un reino universal de justicia y de paz sobre esta tierra. Cuando los profetas se levantaron para predicar la palabra del Señor, los decapitaron como a Isaías, los pusieron en el lodo cenagoso como al mismo Jeremías. Por eso Jesucristo, cuando miró la santa ciudad desde lejos, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Algunas personas rechazan el reino de Dios por no arrepentirse de sus pecados, por no pedir perdón por sus transgresiones. Desde ese momento entonces comenzó Jesús a predicar, a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación es esa: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, en la cuarta manifestación del reino de Dios, es ofrecido y rechazado en la primera venida de Jesucristo. Después de su nacimiento, Jesús es presentado como rey. Desde que Jesús nació, en Mateo 2 del 1 al 6, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El mismo Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de atar sus calzados. Él mismo predicó: arrepentíos, y bautizó
porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él le contestó: cuando había de venir el reino de Dios, él les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. El reino de Dios estaba con su máximo exponente Jesucristo y no le conocieron. Es Jesús, el Rey soberano. Se presentó ante Jerusalén como el Rey todopoderoso, diciéndole: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Fueron las palabras que los niños, que la gente aludió, gritó a Jesucristo. Desde que nació él fue anunciado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Mesías que salvaría a esta humanidad. Pero también fue rechazado, y no solo en su persona ni en su soberanía, sino también fue rechazado en su carácter de rey. Su propio pueblo lo crucificó. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El que ha escuchado la verdad ha comprendido que Jesucristo es el camino, que es la verdad y que Él es la vida. En Juan 19:15, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Si rechazaron a Cristo, es rechazar el reino de Dios. Solo porque no comparte su forma de ser o de actuar o de pensar, con sus mentes y con sus conciencias que han sido corrompidas, Jesucristo es rechazado. Hoy en día muchas personas rechazan a Jesucristo porque no es un Dios como ellos han dibujado en sus mentes corrompidas. Mucha gente no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. No creen que Jesucristo es el exponente, la herencia que nos llevará al reino de Dios y que ahora nos hace también vivir en nuestros corazones. El reino de Dios está escondido precisamente en nuestros corazones. Al ser rechazado el Cristo, también rechazaron su salvación. Es retirado ahora el Cristo, es subido a los cielos. En Juan 19:12 dice: y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Tiene su comienzo con el Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo. A partir de ese momento, el reino de Dios se manifestó en su iglesia, en nosotros, en nuestros corazones. Colosenses 1:12 al 13 dice: con gozo, dando gracia al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy ese reino está en nuestros corazones. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que nos convence de justicia es el Espíritu Santo. Debemos de presentarnos justificados a Dios por medio de Jesucristo. El Señor es justo y llama la justicia. Nosotros debemos de practicarla. En cuanto a nuestros hermanos, vivamos en paz, en amor, caridad con ellos, siguiendo la paz con todos los hombres. En cuanto a nuestro gozo, en cuanto a las penalidades que estemos viviendo en estos momentos, sabemos que nuestro hogar esperado está en los cielos y que por un tiempo sufriremos. Sin embargo, será mayor las bendiciones que recibiremos celestiales que las penumbras
o dificultades que hoy estemos pasando. Algunas personas rechazan al reino de Dios en sus corazones porque dicen, no puede ser que exista hambre, no puede ser que existan pandemias, no puede ser que existan tantas maldad. Esperar un reino que solo se limita a que no haya hambre y que solo nos vaya bien, es esperar un reino egoísta, es esperar un reino imperfecto. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Tú que has comprendido que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, glorifica al Señor. El reino de Dios en su sexta manifestación es manifestado como el reino glorioso establecido sobre la tierra durante los 1000 años, que dará inicio después de la guerra de Armagedón, después de las 7 semanas de tribulación. Apocalipsis 21:10, vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y a Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces se cumplirán las profetas que hemos estado recordando. Esta era la finalidad. Esta era finalizará con la destrucción de la tierra y de los cielos, con el juicio final. Apocalipsis 20 del 11 al 15, y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muchos han sido engañados por Satanás, pero muchos han sido engañados por sus propias conciencias, por sus propias mentes, para no aceptar el reino de Dios. Los que hoy le reciben serán bendecidos. Los que hoy le rechazan serán maldecidos el día del juicio final. Pero finalmente el reino de Dios será un reino eterno, un reino que permanecerá para siempre. Después del triunfo final y definitivo del Señor, se establecerá un estado eterno en el que Cristo entregará el reino al Dios y Padre, después de haber suprimido durante su reino y victoria final de todo poder hostil. Daniel 7:14 nos recuerda que nos dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Habrá un reino milenial, sí, donde no habrá hambre, ni más tristeza, ni más dolor, pero el reino de Dios no se limita solamente a eso. El reino de los cielos es de quien no haya preferido el pecado, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, como lo hicieron los herederos de una vida de pecado. El reino de los cielos es para aquel que no piensa egoístamente, que no busquemos primeramente nuestras cosas, sino el reino de Él, y después todas las cosas serán añadidas. Por los que se arrepienten, para ellos es el reino de Dios. Para el que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Muchos han sido engañados por Satanás para no heredar el reino de los cielos. A ti que te ha dado a conocer los misterios del reino de la gracia, alaba al Señor esta noche. Y tú que has escuchado por primera vez, sé sensible y acepta el reino manifiesto de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Recuerda muy bien que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu.